Buenas tardes, amigos, esto es La Madeja Política de Tenancingo, en otra más de sus emisiones semanales. Esperemos que este sea de su agrado y, como decimos, que estén al filo de la butaca, porque hoy viene muy calientita la Madeja Política. Ingeniero, ¿qué nos puede decir usted o de qué se habla con la entrega-recepción que se dio aquí en Tenancingo? Que, por cierto, pues no sabemos nada. Sí se hizo esa entrega y todos estuvimos por ahí medios presentes en enero, pero no se vio nada. ¿Usted qué opina de ello? Fíjese que es un tema que pareciera ser muy interno de una administración que sale y una administración que recibe. Sin embargo, sí tiene mucho que ver a la sociedad. ¿Por qué tiene mucho que ver a la sociedad? Porque vamos a encontrar que muchas cosas se pueden dejar hacer o se van a dejar de hacer porque recibió esta administración pasivos, deudas. ¿Y qué con que nos enteremos? Nos debemos enterar porque los ciudadanos de Tenancingo debemos de contar con suficiente información que nos empodere. Eso sí nos empodera. La información nos empodera de tal forma que nos hace manifestar posturas, nos hace manifestar participaciones de la gente. La gente puede decir, oye, ¿por qué la administración pasada dejó pasivos de tantos millones de pesos? ¿Qué pasó con ese dinero? Si los presupuestos de ingresos deben de ser igualitos al presupuesto de egresos, ¿qué falló? ¿Por qué tantos millones de pesos no presupuestaron bien? Algo está pasando. Entonces, hagamos memoria de que desde el mes de septiembre, si no mal recuerdo, octubre, se crearon las mentadas comisiones de la administración entrante para que empezaran a platicar con las gentes de la administración que estaba en ese momento, que era del licenciado Gordillo, para que fueran haciendo el paso de transición, pero no el paso de transición de yo te entrego y tú lo tomas, sino analizar las cosas como estaban, para que cuando llegue la siguiente administración ya tenga todo el panorama debidamente claro, debidamente analizado, debidamente consolidado en su ejercicio del presupuesto, porque si recibiste muchos pasivos, mucha deuda, pues obviamente tu presupuesto vas a tener muy poca actuación dentro de ese presupuesto. Entonces, ¿qué debiera de hacer y cuál debiera de ser la postura de un presidente municipal o de una presidenta? Si bien lo vemos en la ley orgánica municipal, el presidente o la presidenta tiene que rendir informe a su cabildo, porque el cabildo son nuestros representantes, pero no es limitativo. No quiere decir que nada más dando un informe a sus gentes, ya nos damos por hecho de que el pueblo está enterado. No es limitativo, debe de ir más para allá. Y además, un dato interesante. ¿Por qué se le exigiría a esta presidenta que, aunque ya sea muy tarde, muy extemporáneo, rinda cuentas de cómo recibió el ayuntamiento? Porque ella no viene de un partido normal a tomar posesión porque ganó las elecciones. Viene a tomar posesión como un cambio de sistema de partido, un cambio de sistema de gobierno, un cambio que requiere poner al centro al ciudadano y darle la información suficiente que le permita precisamente tomar posturas. Entonces, creo y considero que es otro punto adicional más, en razón de que el día de hoy en un cabildo, un regidor pidió información de un organismo descentralizado a 8 meses de haber recibido el organismo. Es caso increíble, pareciera ser pleitos internos, ¿no? Pero yo lo dejo ahí, es obligación del presidente empoderar a la población, claro que sí. Porque nosotros tenemos que transitar en la política. ¿Cómo el pueblo va a tener elementos para tomar decisiones si no lo empoderas con información? Pero en base a lo que está diciendo el ingeniero, tengo la pregunta. En esas mesas pre de las entregas de recepción, ¿quiénes son los integrantes para los que van a recibir? ¿Quiénes son los que estuvieron puestos ahí para recibir toda esa información?
Encabezados obviamente por la presidenta, ella decidió quiénes estarían, estuvieron sus mentadas gentes que traía de Toluca, gentes... ¿No hay figuras en específico o algo que te dicte quiénes son los que deben ser? Como puedo decir, tu primer, segundo y tercer regidor, tu sitio. Como era una comisión de transición y había temas en específico, no había uno permanente. Si era la comisión para entregar las finanzas, era el tesorero, el que iba a ser tesorero, la presidenta y algunos regidores que querían enterarse. Si era de basura, pues obviamente el regidor que ya de alguna manera venía perfilándose para checar lo de la basura, pues ese era el que le interesaba. Pero no era un proceso de transición que les diera la información de cómo, porque ese es el propósito de la transición, darte a conocer cómo está, qué es lo que te vas a enfrentar, cuáles son las limitantes, qué tienes para funcionar, qué no tienes para funcionar, para que cuando entres ya sepas lo que tienes que hacer. O sea, esa no es la base de ese pre. Esa es la base. Esa es la base. Entonces, podemos decir, en base a lo que nos está diciendo el ingeniero, que esos encargados pre jamás les dieron a conocer y pusieron en riesgo, y así evidenciaron, a todos esos directores que se han estado desempeñando, que no supieron ni a dónde llegaron, porque jamás les hablaron con la verdad. Así es. Cómo les dejaban el tiradero que les estaban dejando, y si podían trabajar siquiera con lo que les estaban dejando. Así es. Entonces esto quiere decir que entre un presidente y otro, como que se hicieron una bolita, ¿y o qué? Las circunstancias que se observan, el haber recibido una serie de pasivos, de deudas, el haber recibido despedazado prácticamente el sistema de recolección de basura, el haber recibido con problemas en el sistema del agua, el haber recibido un sistema de luz pública deficiente o la mayoría de las lámparas fundidas, el haber recibido todo eso y no haber ordenado el presidente municipal a la hora de recibir que se hiciera la investigación para ver si había delito que perseguir de la administración pasada, al no hacer todo eso, al no informarle a su pueblo, pareciera ser que hubo contubernio. Y en vez de evidenciar a los directores, entonces hay que evidenciar al bajo conocimiento y desempeño de los regidores. Y de la presidenta. Y de la presidenta. Porque ellos debieron de haber sido los verdaderos encargados de darles a conocer todas las herramientas, pocas o muchas, con las que contaban como director para poder desarrollar. Pero había comentarios extraoficiales en esas reuniones de que cuando hablaban con los que iban a entrar encontraban una serie de carencias, de conocimientos, de ignorancia, que era risible ver esas reuniones. Entonces, aquí tenemos un partido, Morena, que coloca a una presidenta municipal sumamente inexperta, sumamente carente de experiencia, sumamente de cariño a su pueblo. Entonces la coloca para que funcione y no funciona. Y le puedo acertar ese comentario desde el momento en que se lo puedo preguntar a la presidenta en turno, que nos diga cuándo laboró como servidora pública. Nunca. No tiene conocimiento de siquiera cómo funcionaba. Nunca ha trabajado en una dependencia, nunca ha trabajado, ha sido diputada y después presidenta municipal, pero ese no es el detalle. Yo creo que aprovechamos este segmento para cerrar con el siguiente comentario. El detalle es que encontramos una presidenta con todo el cinismo, toda la hipocresía, toda la burla, pero no de conocimientos, porque ella puede burlarse y puede hacer lo que quiera con los que dice que nosotros somos carroñeros y puede valerse el dato, pero lo hace demostrando un total desconocimiento de la administración pública, un total falto de interés a trabajar en su municipio. Pareciera ser que lo hace a propósito, pero no. Se observa claramente que hay una carencia de conocimientos, una falta de conocimientos, y todavía, en ese cinismo, pelea el poder para conservarlo como si fuera un botín.
A mí me daría vergüenza que fuera yo el que esté en un lugar de esa naturaleza y me digan que soy un ignorante. A mí sí. Claro. ¿Qué dijo López Obrador? Y con eso cierro. ¿Qué dijo López Obrador cuando llegó, cuando andaba en campaña y estaba a punto de ganar las elecciones en el 2018? No es posible aguantar a un presidente de la República como Enrique Peña Nieto, un ladrón, un ignorante, un vendepatrias. Todo tenía ese señor negativo y no tenemos por qué aguantar los 6 años. Hay que modificar la Constitución y la modificó para que se hiciera un referéndum cada 3 años. Y aquí es una de Morena con esa filosofía y la tenemos que aguantar. Con eso me quedo. Qué barbaridad. Alejandro López, tú estuviste por ahí haciendo una nota muy interesante en la Alameda Central de Tenancingo. Platícanos un poco de ello. De la luz. Sí, efectivamente. Recibí varias denuncias de ciudadanos sobre el pésimo alumbrado público y quise darme una vuelta y encontré que de casi 54 lámparas solo funcionaban 7. Pero gracias a las visualizaciones de nuestra página, que estamos creciendo considerablemente, en 28 días tengo casi 1.700.000 vistas, publicamos y lo arreglaron. A los 8 días estaba ya todo funcionando. Perfecto. Quiere decir que sí funcionó, Sí, sí funcionó. la madeja política de Tenancingo. Efectivamente. Ángel. Pues lo mismo, mira, estábamos dejando hablar al ingeniero, ya hablaron ellos. Sobre el cabildo de hoy, eso es lo que yo lo vi como 3 o 4 veces. Estaba viciado de puras imposiciones que eran ya llevadas por propuesta de la presidenta para que se aprobaran. Se aprobaron hoy 3 direcciones, pero no dijeron a quién dieron de baja. Nada más que ya estaban como que encargadas. La misma regidora Viridiana dijo, no, deben de presentar, ahorita te explico, deben de presentar su currículum, su plan de trabajo, cómo se van a organizar, como dice Abraham, qué van a recibir, qué van a dar, lo dice también el ingeniero, qué van a dar, cuántos, por sus sueldos, qué van a aportar, qué se va a generar. Mira, ¿por qué ella lleva todo planeado ella? Si van a votar todos a favor. Entonces se supone que esto es democracia, y democracia al interior del ayuntamiento. Y todos levantando la manita, todos la levantaron. Pero vino aquí el caso de que 3 direcciones, por ejemplo, el de salud, lo voy a decir claramente, el de salud y la que era de transparencia eran esposos recomendados y que apoyaron ciegamente a Víctor Avendaño, que es el síndico De Grupo Unidos. de Grupo Unidos, al cual no lo debo de decir, pero estoy tan indignado que también pertenecía yo a Grupos Unidos, porque teníamos que estar con ellos, todos eran obradoristas, que todos tienen un grupo. Pero a estas alturas ya no es Unidos. No, ya lo Unidos. desunió, sí, mira, y hoy cometí un error gravísimo. A su propio amigo, que por traición, dice que por traición, corrió al matrimonio. ¿Por qué no lo vio si anduvieron años con él? Los traía de aquí para allá con el regidor anterior. Todo era un equipo. Hay unas, que nomás voy a decir su nombre, ¿no? Ya ven que no digo apellidos. También anduvo muy activa en Unidos. No la llamó a participar. Y quiero ver, mira, Víctor propuso que CUFIDE entregara una información completa desde 2021 hasta acá. ¿Cuánto gastó? ¿Cómo gastaron? Lo que dijo el ingeniero, ¿de dónde viene el dinero? Bueno, una cantidad de requerimientos de información del gasto público, pero como si lo estuviera poniendo al cadalso. Siendo de esa manera, ya lo dijo el ingeniero, por segunda vez ya fuera de asuntos generales, porque nada más fue asuntos generales, Gabriel le dice que se unía al síndico para que entregaran todo eso, y el Gabriel propuso despedir también al de ecología, a Mario Mares de Servicios Públicos.
servicios públicos, que porque por lo que había visto en redes y datos así, no tenía experiencia. ¿Por qué? Como dice el ingeniero, tuvieron que pasar 8 meses, más de 8 meses, para poderse dar cuenta que esos directores no servían. Ahora estos iban a servir y los anteriores, y termino como dice el ingeniero, tuvo ella 3 meses después de haber ganado las elecciones, 3 meses justos, hasta más, para poder haber logrado convencer, hacer escrutinio de ver qué tienen los regidores, y nomás los puso así, tú, porque me ayudaste, tú porque me diste, tú por esto y tú por lo otro. Ahí están los directores, sin experiencia. Pero ¿por qué un síndico municipal no ayuda y no defiende a la gente que lo llevó a donde está? Es mi pregunta. Era el emblema del Grupo Unidos, están las fotografías donde están todos abrazados. Yo de todos los que veo ahí ya no veo trabajando a nadie. ¿Por qué? Esa es la situación. No hay coherencia, no hay respeto. De que lo apoyamos, muchos lo apoyamos, porque vuelvo a repetir, teníamos un grupo. Es traición a la gente, a su gente, a ver con qué gente se queda. Ahora sí ya le urge sacar a relucir los gastos. ¿Por qué? Porque se siente ya ahorcado. Ya no está, porque yo lo tenía conceptado que estaba a las órdenes de ella. No hace ruido, no te muevas para acá que para allá. Y ahora ya resulta, como síndico, que a todos y cada uno de los demás, me informé, les va a ir pidiendo cuentas. Eso es bueno también. Yo siento que lo está haciendo más que nada ahorita a estas alturas porque tiene aspiraciones políticas. ¿Cuáles? Las del 20. Sí, no, parece. ¿Cuáles? Yo aquí haría un comentario Bien. adicional, ¿no? Ujú. Es adicional y con otra forma de ver la realización del cabildo el día de hoy. Es paradójico, es interesante, es hasta cierta manera incluso dramático que transmiten públicamente una sesión de cabildo cuando ponen en entredicho la eficacia, para qué los elegiste, por qué están en el ayuntamiento, y se dedican a hacer política interna con toda la desfachatez, con todo el cinismo, con toda la hipocresía, y cambiando puestos sin mirar siquiera si va a funcionar o no va a funcionar. Aquí era cambiar y quitar por algunas razones políticas. ¿Cómo el pueblo permite y tolera que con su dinero, en su casa de Tenancingo, de todos nosotros, se dé esa vulgaridad política? En manos. ¿Cómo es posible que un regidor con un manejo de la semántica le diga a una regidora, no, ya no puedes tú someter a votación si lo ponemos de encargado o queda de director, porque en el orden del día ya votamos que aprobamos ese orden del día? Fíjese nada más. Con un manejo de palabras era autorizar y cumplirle a la presidenta lo que ella les pide, pasándose por todos lados y de manera pésima una política que lo único que les interesa es su grupo. No es posible. Además, el pueblo de Tenancingo debe de enterarse. ¿Quién es el que está ahorita de regidor de Movimiento Ciudadano? Una persona de Tecomatlán. Mondragón. Ese señor, ahora como regidor, es el encargado de la comisión edilicia en términos de agua potable. Y él estuvo de director en Odapas, en la administración pasada, con presumible malos manejos. ¿Por qué ahora un regidor dice, pásenme la información financiera? 8 meses, hace 8 meses estaban en luna de miel, abrazados, y ahorita yo creo que ya se pelearon políticamente, y ya piden la información financiera. ¿Cómo juegan estos personajes? Porque no son ni políticos, son unos arribistas,
¿Cómo juegan con la situación del dinero del pueblo? El pueblo lo observa, lo ve y a lo mejor hasta cuando mucho le da risa. Eso ya no nos alcanza. El pueblo tiene que enterarse con más profundidad. El pueblo tiene que saber exactamente, y nosotros tenemos la obligación de contextualizar la información de tal forma que la ciudadanía tome una postura. Ojalá y se lleve a cabo la reforma electoral que está en proceso, encabezada por Pablo Gómez, y que va a dar por terminado esos cacicazgos en Morena, que son los mentados referentes o padrinos que reparten las alcaldías, reparten las diputaciones, reparten todos los cargos y después les cobran lo que te di. Como que está pasando ahorita. Lo está pasando ahorita. ¿A costa de quién? Del pueblo. Porque le quitan el dinero del pueblo y ahorita se lo están llevando no sé a dónde. Por eso el berrinche de su mentado operador Higinio. Higinio es uno de los caciques más vulgares del Estado de México. 50 años. Y no puede ser que el pueblo no tome a lo mejor ahorita una postura, que se nutra con la información que nosotros pasamos, que nos crea, no, que busque otra fuente de información para que vean la realidad de lo que vivimos en términos políticos. Y cierro con esto. No es posible que ahora que viene esa reforma electoral encabezada por uno de los grandes pensadores que es Pablo Gómez, y que ordene en esa ley nueva que se terminen los cacicazgos, y lo ha dicho él, va a pasar mucho tiempo para que se aplique, porque no hay quien la vigile, no hay nadie que lo haga que se instaure, no hay nadie, es como las leyes, si las leyes salen y no hay quien la aplique, se quedó ahí durmiendo. Eso puede pasar con esa ley electoral por tanta podredumbre en la política de Morena y de todos los partidos, pero específicamente Morena. Morena viene de un partido PRI, después PRD y ahora es Moreno. Con todos, y tenemos una presidenta que viene de Morena, pero su actuación, su ambición y su cinismo es priista. Y agarro la palabra en cuestión de lo que acaba de decir el ingeniero. Estaba yo viendo que le hicieron un foro a Noroña en el CIDE, y con referente a esa modificación a la ley, y si no hay quien la aplique, y si nos damos cuenta pareciera que le cargan el caballo y le quieren abrir los ojos, es a la ciudadanía, que sea la expectativa a los que normalmente se apoderan de los partidos políticos y les dan, ¿no? Tú eres mi tío, pues te pongo de primer regidor, yo voy de presidente municipal, para siempre quedar en el poder. Y como les dijo en esa conferencia, que no toda la culpa la podemos dejar a la federación. Ahí en un reclamo, en otra cuestión, él se los hizo ver. Yo no he visto que le hagan una manifestación a su gobernador. Yo no he visto que le hagan una manifestación a su alcalde en turno. No todo es problema de la federación. Entonces aquí la ciudadanía, al ver esta situación de que quien nos vino a imponer a la presidenta municipal en turno, y las cosas que se están realizando, evidenciando a gente sin preparación que se prestó porque anduvo con ellos en la política y le debía el favor, como dicen los compañeros, estoy de acuerdo, pero sin siquiera haberse preparado y prestarse a todo a esta fiesta que hicieron y sin saber a lo que se exponían. Entonces sí debemos estar preparada la gente para eso, para ver y manifestarnos, como lo dijo Don, yo no he visto que se manifiesten. Entonces sí, nos lo están poniendo en claro que hay que manifestarnos, hay que reclamar, hay que evidenciar, pero a la presidenta municipal, ahí, y que venga ese referente de Higinio y la exponga y diga, sí, la puse yo, porque por lo menos debería de tener esa, y eso es bien puesto de decir, la regué, yo no me puedo llevar entre las patas a un municipio. Ah, no,
se ocultan detrás de muchas leyes como la presidenta o como ahora es moda de las mujeres que violencia de género, no les puedes decir nada y entonces todo déjalo ir, como quieran actuar, sobre quien quieran actuar y lo que se quieran llevar, no puedes decir nada. Entonces ¿qué necesitamos? Pues el grueso de la población. Ironicemos tantito, para finalizar este tema, porque ya se prolongó y tenemos 3 o 4. Ironicemos tantito. ¿Cómo es posible, ¿no?, que el planteamiento de los de izquierda siempre ha sido trabajar para su pueblo? Siempre ha sido no mentir, no robar y no traicionar. Pero tenemos una presidenta que, a pesar de que su pueblo no la ve bien por su ineficiencia, ineficacia, porque maneja todo de manera oscura, porque es agresiva, ofensiva, porque no da resultados, porque se le gusta más organizar fiestas como si no le vieran en sus cumpleaños, en su infancia. Y cómo nos dice a muchas gentes que no estamos de acuerdo con ella que somos unos vividores. ¿Quién será más vividor? Pregunto yo al pueblo. ¿Quién será más vividor? Aquel que quiere sostener el poder para llevarse todo el dinero junto con su familia. Andan, ¿no serán más hambriados ellos? No tan solo de poder, porque el poder es reflejo de dinero para ellos. Entonces, es algo increíble. Yo ironizo tantito para minimizar esta situación o para engrandecer esta situación, y después lo analizamos más a fondo. Es increíble que tenga un comportamiento priista siendo de Morena, y que ahorita lo que les van a llegar con esa reforma electoral, todos ya andan viendo qué van a hacer, cómo le van a hacer, y la primera muestra la vamos a tener el próximo domingo, a donde por ley, no es por ley, van a formar comités de defensa de Morena en cada uno de los seccionales. Eso fue uno de los mandamientos que dio la última reunión que tuvieron a nivel nacional Morena. Entonces, pero no es formar un comité invitando a mis conocidos, no, ahí en el documento que lo lean bien, y es una integración de un comité de la gente que está consciente, que tiene ya la conciencia de izquierda, que ya quiere a su pueblo, que ya no quiere ver rateríos, que ya no esto, que ya no lo otro. Ese tipo de gente debe de formar esos comités, y lo vamos a ver. Porque ya se anda preparando para poner, como lo ha hecho siempre, a toda la gente ignorante, o que no tiene chamba, o que tiene mucha necesidad, para integrar esos comités. ¿Sí? Ingeniero, entonces ahora comprendo por qué anda entregando despensas. Por supuesto. Por eso. Sí. Esa es la razón. Así es. Callar conciencia. El domingo 17 inicia. Pero a mí, sí, estoy de acuerdo en todo esto. Para mí ya es gastar mucha saliva, porque así hacemos un recuento, no sé, llevamos 10 programas más o menos, y nos hemos desgastado muchísimo. Los compañeros andan en el campo visualizando la problemática, involucrándose el ingeniero bajo su conocimiento para poder desarrollar y dárselo a entender a la ciudadanía más técnicamente y qué es lo que se debería hacer. Ya para mí, pero aquí seguiremos, es un poco desgastante seguir gastando saliva sobre esta persona que pareciera ser que lo que menos le interesa es trabajar. Pero ok, pero lo más canijo, que hasta tenemos ese cuerpo edilicio, y ahí, y hasta cuando se hacen mención se dicen la regidora doctora. Eso de doctora, pues es otra revolución. Para que te digan doctor, pues se supone que debes de tener otra ideología, otro letrado. Entonces, ¿cómo se hacen mención y no pasan de seguir levantando banderas y dando aperturas nada más en las obras, como si todavía anduvieran en campaña? Pareciera que nunca se les quitó de la idea de la cabeza de decir con los globitos y griten ¡viva, viva la presidenta! No, de eso no se trata, ser regidor.
Oigan, ya basta, 8 meses y Tenancingo se está hundiendo, de eso no se trata. Pues es que entonces vístanse de payasitos ahí se me fue la palabra, en los cabildos, y pues apláudanle a la presidenta. Es lo que hace. Se trata de y echen harto confeti, ¿no? Eso yo considero que no se trata ser regidor, y mucho menos con esos grandes nombramientos que antes del nombre se meten, ¿no? Alejandro, entonces todo esto redunda en conveniencia a modo. Efectivamente, pero quiero comentar algo. Hoy hubo un evento. Jamás se había Anunciado. visto eso en Tenancingo. Y yo creo que la presidenta tiene la culpa. Hubo un simulacro de atentado de situación hostil contra el edificio de presidencia. Si la presidenta está viendo esa situación, está preocupada por algo, sabe lo que le ha fallado al municipio, a toda la gente que ha perjudicado y todas las tranzas que ya le expusimos a la gente, está temerosa de que le vayan a gritar cosas. Pero ese es el resultado y como quien dice, cada quien cosecha lo que siembra. Ahí nos vemos el 15. Pero entonces no nos equivocamos, compañeros, ya no es un grupo de 5 o 6 personas que hasta nos puso un sobrenombre, ya es el sentir de la población, que ya llegó a sus oídos en su oficina. ¿Y a ella le preocupó? Claro, entonces hay que ponernos a trabajar y ese cuerpo edilicio, quítense las máscaras de payasitos y los globitos en las manos, que ya no estamos en campaña y se debe el respeto al pueblo de Tenancingo, señores. Nada más refuerzo esto, Abraham. Mira, qué miedo de ese simulacro es producido por mentes que saben que no están bien mentalmente. ¿Quién le va a atacar? ¿Por qué le van a hacer algo? Si yo tengo la conciencia tranquila, he hecho las cosas bien, al contrario, debo de salir a que me aclame el pueblo, que verdaderamente me aplauda por las acciones O que que le hago. griten de lo que no ha hecho. O también, exactamente. Y es valiente Sí, recibirlo, yo ¿no? Y hice entender a mi esto, pueblo. hice esto. ¿Cómo salía el peje ante las masas de multitud? En medio de todos, Sí, ahí caminando, caminando. abrazando. Así quisiéramos que saliera la presidenta este 15 de septiembre. Se va a ver. Pero ella sabe que no ha hecho las cosas bien. Hay otro tema interesante que podemos tratar respecto de algunos puntos de la reforma electoral para puntualizar un poquito más eso. Sí. Y me gustaría que nos Fíjese, mencionara parte de eso. yo considero, y creo que todos estamos en el mismo consenso, de que debemos de ampliar los comentarios, ampliar la información de lo que está sucediendo a nivel nacional y que tiene que ver y que se va a desparramar en todos los municipios del país. La reforma electoral no es otra cosa, y así lo quieren ver muchos, que va a atacar el exceso de dinero que les dan a los partidos, no tan solo en campaña, sino en todo el año fiscal. Es mucho dinero, alrededor de 20,000 millones de pesos para que se mantenga una bola de gentes, ¿no?, de estos partidos. Y eso lo va a atacar esta reforma. La otra parte de la reforma es disminuir los plurinominales. Esos plurinominales que llegan de diputados o llegan de senadores sin haber ido a una contienda electoral, sin haber hablado con el electorado y que siquiera que los conozcan. Son los cuates de los que quedan, ¿no? Los cuates de los partidos. Los que Eso, conservan el poder. que conservan el poder. Entonces, pero adicionalmente quien va a encargarse, que está encargado de llevar a cabo esta reforma electoral es el licenciado Pablo Gómez, un personaje que conoce perfectamente bien el sistema de partidos. ¿Y qué es el sistema de partidos? No es otra cosa más que meterse a fondo para que verdaderamente el pueblo pueda incidir quiénes van a ser los candidatos de cada partido. ¿Cómo le van a hacer? No sé. Se terminan los cacicazgos. ¿Qué son los cacicazgos? Lo decíamos hace un momento, los referentes, los padrinos de alto nivel que dicen: yo soy Higinio Martínez y tengo 100 municipios y yo los pongo, pero cuando te pongo, después me pagas, ¿no? Y esos son los grandes políticos, esos son los grandes cacicazgos, ¿no? Eso se termina. Nosotros
Debemos de decirle a la gente en qué va a consistir para que estemos al pendiente que se lleve a cabo, que se respete la ley. Entonces, porque este 17 de este mes, el domingo, que van a integrar 3 comités de 3 seccionales más importantes, el 4432, que es el más grande en el municipio, vamos a ver qué tipo de gente, vamos a ver cómo convocan, vamos a ver si verdaderamente se va a abrir a la democracia, si verdaderamente quieren a su pueblo, si verdaderamente quieren cambiar ese sistema de partidos, si verdaderamente que sean los candidatos que garanticen lo que decía Abraham hace mucho tiempo, ese cariño al pueblo, que garanticen el conocimiento, la buena voluntad, lo que dice permanentemente su presidenta de Morena, que el poder hay que ejercerlo con humildad, hay que vivir en la medianía, en la justa medianía. Ingeniero, tengo una pregunta. ¿Esta elección es para puro afiliado al partido o es para la ciudadanía en general? Es para la ciudadanía, aunque lo van a limitar, me imagino que lo van a limitar, pero si tú lees, si quieren les pasamos los documentos, son 4 documentos que se autorizaron, que salieron autorizados en la reunión de Morena, y ahí te dicen que en la exposición de motivos de cada documento te dice que lo que se necesita es abrir el partido, que se vengan todos los que quieran pertenecer al partido con un pensamiento y una ideología de izquierda. Ya después se registrará, ya después te afiliarás, ya después determinarás tu estatus dentro del partido. Y así Pero mismo eso lo que dijo quiere. Noroña en el CIDE, que es una pregunta más o menos relacionada a eso, y le dijo, en la revolución tenemos que abrir el abanico, todos se van a subir, pero ya en el objetivo, pues muchos se van a ir cayendo. Pero aquí, como todo queremos a modo, como no queremos que nos griten, como no queremos que nos estorben, para lo que ellos, sus prácticas que hacen, pues a lo mejor puro miembro de Morena. No, y ya está claro, su forma de ser de esta presidenta en toda su historia política así ha sido. Nada más con su familia, con gentes de los pueblitos que no saben ni a qué van a las reuniones, y con eso hace su paquete de políticos que ella necesita. Esa es su forma de actuar. Y el reflejo es ahorita Y que ya corren está. a 3 directores que los exponen. Para mí considero es falta de carácter y qué poca con esa gente, porque se les debió de haber, y ellos debieron de haberse preparado para haber recibido, ¿no? Mira, Memo, con tu permiso, abonando a lo que dicen, sí, en toda esta semana y desde hace 15 días atrás que empezaron a entregar las credenciales de los que se afiliaron a Morena, son los que van a votar. Hay una convocatoria. Los que no están afiliados, pero sí se registraron y van a ver que no ha salido su credencial, pero está en registro, sí pueden votar. Aquí sí sería lo que ha dicho el ingeniero, que Pablo Gómez va a hacer estas reformas electorales. A eso se va a dedicar con tantos conocimientos que tiene. Se va a dedicar todo el tiempo que le reste de vida, porque tampoco está jovencito, pero tiene mucha experiencia y va a hacer algo trascendental. Mira, sí se están convocando para este domingo, van a ser pero hay un detalle muy sondeado por su servidor. No van a dejar que sea gente de Nancy, así con todas las letras, porque saben que ella los va a someter y los va a meter en un jarrón, en una botella, y los va a sacudir. No, se están organizando independientemente para que cada quien elija en su seccional sus presidente, secretario y sus 3 vocales. Eso va a dar mucho, claro que le va a dar un impulso a Morena, porque van a ser auténticos los que van a quedar, ya no designados, sino votados. Si van 10, si van 20, si van 30, como dijo el ingeniero, sí es cierto, el 4432 es el más grande, cerca de 9,000 miembros con credencial de elector, no de Morena. Van a hacer ese ejercicio y esperemos, porque conozco a los que van a participar, que va a ser
una votación interna. De esa situación que comentaba Alejandro del 7x4, ¿no? Que si se la saben, pues no, pero si no se Ahora la no va a saben- ser así. El término de esta etapa que van a iniciar el día domingo lo dice muy claro, ¿no? Lineamientos de operación de los comités seccionales de defensa de la transformación. ¿Sí? O sea, es gente que independientemente que esté registrada, afiliada, lo que sea, es gente verdaderamente que quiere la transformación del municipio, del estado o del país. Es gente que pugna por la democracia, Sí. verdaderamente por la democracia. Es gente que vela por los intereses y defiende los derechos de la gente. Es gente líder la que van a estar ahí en ese momento. Debiera de ser, pero por eso lo comenté hace un momento. Vamos a ver el día domingo qué tipo de gente va a convocar mañosamente que limita, va a limitar la democracia en Tenancingo, pero dijeran los grandes políticos, ¿no? Como dice Abraham, nosotros como ciudadanos, en el caso de la madeja es dar la información, hacer comentarios suficientes y la gente dirá, si le interesa, participará, protestará, gritará, y si no le interesa, pues hay que se vaya, y por eso no nos quejemos del tipo de autoridades que tenemos, ¿no? Ya para concluir, ingeniero, por favor, alguna otra mención. Yo quiero comentar un punto que tiene mucho que ver con la noticia que dio aquí la nota bronca. Debemos tocar el tema, aunque se oiga repetitivo. Y digo, debemos de tocarlo porque es un sector, yo creo que es el sector comercial, es el sector más grande de Tenancingo. El sector comercio en Tenancingo es el que mantiene y sostiene la actividad económica de Tenancingo en su mayor parte. Y yo diría entre un 70-80%. Entonces, Tenancingo ha padecido durante mucho tiempo y hasta apenas se comenta públicamente que los presidentes o el Estado no ha hecho su tarea, no ha creado infraestructura, porque es su obligación crear infraestructura comercial para propiciar y motivar el desarrollo económico. Entonces no ha creado esa infraestructura. Tenemos un mercado municipal desde hace como 50, 60 años, ¿no? Un mercado que está en manos ya de mucha gente que ahí es permanecido y ahí está y no dejan entrar a nadie. Entonces la gente que tiene la necesidad, porque aquí no hay oportunidades de empleo, no soñamos, ni siquiera un presidente municipal ha soñado con un parque industrial, pues ¿cuándo vamos a salir adelante, no? Entonces, por eso recurre a al comercio y se compra el pan, un canasto y se pone a venderlo. A mí me parece dramático que actúe esta persona de gobernación, que los notifique, que estorban, que se ven mal, cuando yo creo que si lo vemos, y hace un ratito lo comentábamos fuera del aire, yo creo que se ve más mal una administración ignorante, obsoleta, una administración opaca, una administración que no rinde cuentas, que abre el abanico, que pareciera ser que se están tomando los dineros del pueblo. Eso es más feo lo que puedes ver en un municipio que una señora que vende un canasto de pan. Pero mi comentario es el siguiente. Yo creo que una gran parte de los recursos públicos, mucho, y me atrevo a decirlo bastante, en su proporción, viene de este comercio informal. Gran cantidad de dinero. Y no estamos hablando de 1,000 pesos, estamos hablando de millones de pesos, que vienen de este sector comercial, del comercio informal, y que sea el más maltratado. Y que no le cobras el derecho del uso de la vía pública y no le regresas nada. Nada le regresas. Groserías, ingeniero. ¿Cómo Groserías, se atreve la sí. directora a decirle a un comerciante de canastos de pan, te voy a quitar porque das mala imagen? Das mala imagen. Entonces, nosotros debemos de dar la información. ¿Qué es lo que puede hacer esta gente? Y lo hemos dicho y Abraham lo acaba de mencionar. Pareciera ser que llega a cansarnos el estar reiterando y señalando los problemas y que la gente no actúa. Seguiremos porque es vergonzoso
que un gobierno de izquierda que dice que está con los pobres y para los pobres y que primero son los pobres y aquí atacan a los más pobres. Entonces yo creo que lo que debemos de plantearle a este sector, en especial porque lo conozco, yo estuve de director de gobernación, conozco a la gente que vende el pan, que nada más es cuestión de organizarse tantito, invitarnos y nos plantamos para que nos den una explicación y que nos quitemos de vender el pan, pero que nos dé trabajo. O alternativas. Pero ¿qué te puedes esperar de este servidor público? Y así considero que son todas las direcciones y anexas de cómo se asignan. Pues son los que andan con las chingadas banderas en los días de las propagandas y elecciones. ¿Qué te puedes esperar de esa persona sin preparación alguna, sin conocimiento alguno, más que ellos piensan que ser autoridad es ser déspota, sin siquiera entender o comprender o adentrarte a sus necesidades, ¿no? Y sí, como lo acaba de decir el ingeniero, no nos vamos a cansar y no nos vamos a cansar, porque apenas me puse a leer comentarios de las redes sociales, no nos vamos a cansar porque tenemos el valor y nos debemos a la ciudadanía, en eso sí puedo decir, y regresar, lo poco mucho, porque pueden aquí estar quien hayan sido directores o servidores públicos, pero no cualquiera tiene el valor para estar aquí y estar defendiendo al pueblo. Y lo pongo sobre el escritorio, y a mí que me digan a una persona, a una sola, no por demeritar a mis compañeros, pero una sola, como el ingeniero, que montado en administraciones públicas se les pone enfrente a los mismos presidentes municipales. Entonces sí nos debemos a ustedes, señores. Por eso estamos aquí y estamos agradecidos y por eso estamos empujando el caballo en pro de la ciudadanía. Y no nos da vergüenza, nos daría más vergüenza todavía quedarnos callados y con la cabeza agachada cuando tenemos este tipo de autoridades. Alejandro, complementando lo que dice Abraham, la presidenta en una de sus mañaneras dijo, y no se cansan, reiteramos, no nos vamos a cansar ningún día para evidenciar el mal gobierno que tiene la presidenta municipal. Pues porque sí, nos es debemos al pueblo, porque sí nos debemos a esta gente, Esta la más madeja vulnerable. política, amigos nuestros, y la verdad es que se pone cada vez más y más y más jugosita la madeja política. ¿Algo más que quiera? Tengo un último punto, si les parece, va también a sonar reiterativo, pero es necesario, ¿no? Necesario por lo que acaba de suceder en un municipio pegado al de nosotros, que es el municipio de Tenango. La semana pasada o antepasada tomaron la carretera, cerraron la carretera y toda la gente se preguntaba por qué cerró la gente, y mucha gente, muchos ciudadanos cerraron la carretera hasta que el presidente les explicara, su presidente municipal, que es Morena también, preguntarle y que les explicara por qué se levantaban en la madrugada a hacer las obras y la ciudadanía no sabía nada. Y tuvo que explicarles por qué y tuvo que darles toda la información de cada una de las obras, la justificación, qué empresa las iba a hacer, cuánto cuesta la obra. Pero la gente se puso ahí y cerró la carretera. Y aquí van a inaugurar unas cuantas obras, no les dice a nadie cuánto va a costar cada obra, cuál es el monto autorizado, quién es la empresa que la va a ejecutar, y si alguien le pregunta en un medio se enoja. O sea, es algo increíble, tenemos que ser más participativos, yo creo que sí, a lo mejor mucha gente ya quiere que hagamos algo. Nada más es cuestión de ponernos de acuerdo. Quedamos que el día de hoy íbamos a leer una carta que se elaboró para que sea expuesta allá en la presidencia, enfrente de la presidencia, en el jardín del pueblo, con una mesa y un sonido explicando por qué queremos que la gente firme esa carta, para ver si verdaderamente la gente estamos hartos ya de un gobierno de esa naturaleza y seguirle trabajando. ¿Por qué seguir trabajando, don Memo? Porque la ciudadanía merece, Tenancingo ya merece un cambio. Y no es un cambio de que metan gentes diferentes o que metan gentes de... No, eso es colateral.
Lo más interesante es que se destinen los presupuestos, que hagan lo que tengan que hacer los presidentes que lleguen, para que los presupuestos se vayan a las verdaderamente las necesidades. Como se mencionó la Feria del Obispo, que necesita tener un techado grande donde estén todos los que venden obispo, las gentes llegan y haya mesas donde sentarse bien limpias, tenga la persona su carro bien estacionado. Ese es apoyar al obispo, no sus mentadas ferias. ¿Qué es más benéfico en el caso del pan de Tecomatlán? Bueno, si lo quieres vender en un Oxxo de Baja California, pues primero llévalos a la UNAM, llévalos al Politécnico para que hagan la investigación, cómo lo podemos conservar más allá de un mes y que todavía esté blandito y comible. Eso es apoyar verdaderamente el comercio. Entonces, necesitamos ese cambio de mentalidad de los presidentes, de que no nada más vengan a hacer guarniciones y banquetas y urbanización. Eso es aparte. Eso ya lo puede hacer un departamento tan sencillo y pequeño. Lo que necesitamos es ese cambio de gobierno que verdaderamente apoye. Por ejemplo, esta gente que viene a vender pan, cerrarle una calle, yo lo propuse hace años, cerrar la calle de Melchor Ocampo entre Hidalgo y Madero a las 6 de la tarde, y que se metieran todos los que venden sus canastos de pan, y que ahí vendiera pan, y que la gente supiera que ahí había pan. Y ese día la ¿Y hora. cuál es el problema? Pues sí, eso es la... Ese es apoyar a la gente y no estar viendo que se ve mal Y quitarlos. y quitarlos. Esa es ignorancia, porque puede pasar, no sé si han visto también en las redes sociales cómo el gobierno de Toluca va y le quita las mercancías a la gente, ¿no? La gente pobre que va apenas luchando para comer. Entonces, ¿por qué esperar eso? Así que vayan a Electra, que no pague impuestos con camiones y que le saquen todo lo de Electra, ¿no? Hay que demuestren el poderío, ¿no? Entonces, necesitamos un cambio, sí. Yo por eso saco el asunto nuevamente de la obra pública. Debemos exigirle que dé a conocer los montos, que dé a conocer las empresas a las cuales se las adjudicó, cuánto costaron cada obra, que nos diga si esas son obras por contrato, cuáles van a ser por administración, y que sea transparente, que deje de estar hablando de sus mentadas ferias, que ya vimos que es la estafa maestra de los municipios, las ferias, porque se llevan la cooperación y otras cosas, y podamos ver a un gobierno que no le tenga miedo, como dice Alejandro, que salga el 15 de septiembre y en lugar de abucheos va a recibir aplausos, ¿no? Eso es la Sí, ingeniero, si la presidenta, síndico y regidores no transparentaron la entrega-recepción, yo les apuesto que ahorita está peor que como recibió. Y al presidente que venga, le tenemos que exigir y que firme un documento desde antes de que va a transparentar todo Lo que recibe. lo que recibe. Lo esperamos la próxima semana para que siga sintonizando la madeja política de Tenancingo. Les agradecemos mucho el favor de su atención y los esperamos en la próxima emisión de la madeja política de Tenancingo. La verdad es que esta vez estuvo muy nutridito. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Los esperamos la próxima semana.